El mundo entero sigue llorando la partida de Diane Keaton, la inolvidable estrella de Annie Hall y El Padrino. Pero lo que pocos saben es que, detrás del brillo y la fama, hubo un hijo que la acompañó hasta el último suspiro. Hoy, por primera vez, Duke Keaton, el hijo menor de la actriz, rompe el silencio y comparte los recuerdos más íntimos de su madre. Sus últimas palabras, los días de enfermedad, los momentos de ternura y el vacío inmenso que dejó su partida. En este video, conocerás la verdad jamás contada. ¿Cómo fue la última noche de Diane Keaton? Lo que su hijo vio, escuchó y sintió. Y la promesa que ella le hizo antes de cerrar los ojos para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que Duke revela te hará llorar y creer nuevamente en el amor más puro. El amor entre una madre y su hijo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en este homenaje lleno de verdad, memoria y lágrimas. Esa noche la casa estaba en silencio. El aire tenía un olor distinto, una mezcla entre flores marchitas y los medicamentos que llenaban el pasillo. Sabía que algo iba a pasar, dice Duke con la voz quebrada, pero no quería aceptarlo. Diane Keaton, su madre, llevaba semanas luchando contra una enfermedad que había decidido mantener en secreto. No quería cámaras, ni titulares, ni lástima. Quería despedirse como había vivido, con elegancia, con humor y con amor. Duke recuerda que el reloj marcaba las 10 cuando entró en la habitación. Diane estaba recostada, envuelta en una manta blanca. A su lado, una lámpara suave iluminaba los álbumes de fotos que tanto amaba. No hablaba mucho, pero me sonrió. Esa sonrisa era la misma de siempre, la que usaba cuando quería tranquilizarme de niño. La tomó de la mano y sintió su piel fría, pero aún llena de vida. Me miró y me dijo, «Estoy bien, Duke. No llores por mí. Estoy lista para descansar». Aquellas palabras se grabaron en su mente. Durante años había visto a su madre enfrentarse a todo. La fama, la soledad, el paso del tiempo. Siempre con una fuerza serena, con esa mezcla única de valentía y ternura. Pero esa noche, por primera vez, ella se veía frágil. Le conté un chiste, uno de esos que siempre la hacían reír, y aunque su voz era débil, se rió. Fue la última vez que escuché su risa. Después, Diane le pidió algo que Duke nunca olvidaría. «Prométeme que cuidarás de tu hermana y que nunca dejarás de amar la vida». Él asintió, sin poder hablar. Yo quería decirle tantas cosas, pero no pude. Solo la abracé y le dije que la amaba. Ella me respondió, «Lo sé, siempre lo supe». A medianoche, Duke se quedó dormido en una silla junto a la cama. Cuando despertó, el sol apenas asomaba y su madre ya no respiraba. El silencio era absoluto. No hubo gritos, ni drama, ni música triste, solo paz. Mamá se fue como vivió, suavemente, sin ruido, con una sonrisa. Esa mañana, mientras la luz entraba por la ventana, Duke abrió el cuaderno donde Diane escribía sus pensamientos. En la última página había una frase: «No temas a la muerte, hijo mío. Teme olvidar lo hermoso de estar vivo». Él la leyó una y otra vez, como si fueran las últimas palabras que ella le había dejado. Hoy, al recordarla, Duke dice que aún puede sentir su presencia. A veces, cuando camino por la casa, siento que está conmigo. Oigo su risa, huelo su perfume, y por un segundo, todo vuelve a tener sentido. La noche que Diane Keaton murió, no fue solo el fin de una vida, sino el inicio de una herencia emocional que su hijo llevaría para siempre. La certeza de que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. Cuando era niño, no entendía del todo quién era mi madre. Para mí, Diane Keaton no era la estrella de Hollywood, ni la mujer de los premios y las alfombras rojas. Era simplemente mamá. La mujer que me despertaba cantando canciones antiguas mientras preparaba panqueques, la que me llevaba al parque y me enseñaba a mirar el cielo diciendo que las nubes también tienen historias. «Nunca mires la vida con prisa», me decía. «Todo lo hermoso necesita su propio tiempo».
Hoy, esas palabras tienen otro peso. Diane era diferente a todas las madres. No le gustaban los lujos ni las fiestas. Amaba las cosas simples, los árboles, la luz del atardecer, el olor del café por la mañana. Podía pasar horas mirando fotografías antiguas o escribiendo frases en papeles sueltos que luego dejaba en los cajones, como pequeños mensajes para el futuro. Si algún día me pierdo, búscame en mis palabras, escribió una vez, y ahora entiendo que lo decía en serio. En casa, no hablábamos de fama. Mamá odiaba que la gente me mirara como el hijo de Diane Keaton. Quería que yo tuviera mi propio camino. No te compares conmigo, repetía. Yo elegí ser actriz porque necesitaba contar historias. Tú elige algo que te haga feliz, no algo que te haga famoso. Esa era su filosofía. La felicidad por encima del éxito, la verdad por encima de la apariencia. Recuerdo que, cuando tenía 12 años, me llevó por primera vez a un set de rodaje. Era una película pequeña, nada glamorosa. Me sentó frente a las cámaras apagadas y me dijo: ¿ves esto, Duke? Todo esto no significa nada si no lo haces con amor. En ese momento no entendí lo profundo de esa frase. Pero años después, cuando la vi enferma, comprendí que toda su vida había sido una carta de amor a las cosas sencillas. También era una madre con defectos, y eso la hacía aún más humana. Se enojaba fácilmente cuando llegaba tarde, lloraba viendo películas tontas, y a veces se quedaba callada durante horas. Yo la veía sentada frente a la ventana, con una taza de té en la mano, perdida en sus pensamientos. ¿Estás bien, mamá?, le preguntaba. Ella sonreía y respondía: solo estoy recordando. Ahora entiendo que siempre llevaba dentro un mundo entero de emociones que no compartía con nadie. Cuando adoptó a mi hermana y a mí, lo hizo sola, sin miedo al juicio de los demás. Decía que no necesitaba un marido para formar una familia. El amor no se mide por los papeles, afirmaba con convicción. Y tenía razón, nos dio todo lo que tenía: tiempo, ternura, valores y una forma distinta de mirar la vida. Cada cena era una lección disfrazada de conversación. Nos enseñó a respetar, a escuchar y a agradecer. Nada te pertenece para siempre, ni las cosas, ni las personas. Por eso, ámalas bien mientras estén contigo. A veces me pregunto cómo logró hacerlo todo: ser madre, actriz, escritora y aún tener tiempo para preocuparse por nosotros. Pero ella tenía una energía que no se podía explicar. Era luz. No perfecta, pero inmensamente viva. Después de su muerte, empecé a leer sus diarios. En cada página había un pedazo de su alma. En uno de ellos encontré una frase que me hizo llorar: ser madre fue mi papel favorito. Duke fue mi mejor escena. La cerré con cuidado y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Nunca se lo dije, pero ella también fue mi mejor historia. Desde que se fue, cada rincón de la casa la recuerda. Las tazas de cerámica que coleccionaba, el piano desafinado, las fotos en blanco y negro colgadas en el pasillo. A veces, cuando me siento solo, pongo un disco de jazz, el mismo que ella escuchaba los domingos, y cierro los ojos. Por un instante, puedo oír su voz tarareando, su risa cálida, su manera de convertir lo cotidiano en magia. Vivir sin ella ha sido la lección más dura, pero también la más hermosa. Porque aunque ya no esté físicamente, mamá sigue enseñándome a través de los recuerdos. Me enseñó que el amor verdadero no se olvida, solo cambia de forma. Y cada día, al despertar, la siento cerca, como si me dijera una vez más: sigue viviendo, hijo. No con tristeza, sino con gratitud. Las últimas semanas fueron una mezcla de calma y miedo. Sabíamos que el final se acercaba, aunque ninguno lo decía en voz alta. Mamá lo intuía, pero no mostraba miedo. No quiero que mi casa se llene de tristeza, nos decía con una serenidad que nos desconcertaba. A veces bromeaba, otras cantaba canciones viejas mientras preparábamos té. Era su manera de protegernos del dolor, de enseñarnos a enfrentar la muerte con dignidad. Recuerdo que cada mañana abría las cortinas para dejar entrar la luz.
Quiero ver el sol un día más, decía sonriendo. Había perdido fuerzas, pero nunca la sonrisa. Sus manos temblaban un poco, así que yo le ayudaba a escribir en su diario. Dictaba frases cortas, sencillas, pero llenas de profundidad. He vivido todo lo que quise vivir. No me voy, solo cambio de forma. El amor no muere, se transforma. Mientras las escribía, yo contenía las lágrimas, tratando de parecer fuerte. Ella lo notaba, me miraba y me decía: «No me llores todavía, hijo. Cuando me extrañes, haz algo bueno por alguien. Así seguiré viva en ti». En los últimos días, la casa se llenó de visitas. Viejos amigos, compañeros de cine, vecinos. Todos querían verla una última vez, pero ella los recibía con humor. «No estoy muerta todavía», decía riendo, y todos se iban con el corazón apretado. Había algo en su mirada, una paz que solo tienen las personas que ya han hecho las paces con su destino. Una tarde, mientras el sol se escondía, me pidió que le leyera algunos fragmentos de Annie Hall. Era su película favorita, no por la fama, sino porque decía que en esa historia había algo de ella misma. Cuando terminé de leer, guardó silencio por unos segundos y dijo: «No importa cuántas veces la gente me recuerde por mis películas, quiero que tú me recuerdes como tu madre, no como una actriz». Esa frase me atravesó el alma. En ese momento entendí que el cine era solo una parte de ella, pero la maternidad era su verdadera obra maestra. Las noches se hacían más largas. Me sentaba a su lado y le hablaba de cosas simples, del jardín, del perro, del clima. Ella escuchaba, y de vez en cuando apretaba mi mano. Una noche me pidió que pusiera su canción favorita, Moon River. Cuando sonó la melodía, cerró los ojos y sus labios se movieron al ritmo de la letra. Esa canción me recuerda a mis comienzos, a mis sueños, a la esperanza, susurró. Esa fue la última vez que la escuché cantar. La última semana, los doctores nos dijeron que ya no quedaba mucho por hacer. Ella lo sabía, y sin embargo, seguía preocupándose por nosotros. ¿Comiste, Duke? ¿Dormiste bien? Hasta el final, seguía siendo mamá. En sus últimos días hablábamos poco, pero nos entendíamos con miradas. Una tarde me pidió que la llevara al jardín. Quería ver las flores que había plantado años atrás. Caminamos despacio. Cuando llegamos, se detuvo frente a un rosal blanco y dijo: «Cuando ya no esté, quiero que me recuerdes cada vez que una flor florezca, porque eso significa que sigo aquí». La noche anterior a su partida, me quedé despierto hasta tarde. La observaba dormir, con la respiración suave, el rostro tranquilo. Tenía entre las manos un pequeño colgante con la foto de los tres: ella, mi hermana y yo. Lo apretaba con delicadeza, como si en ese gesto concentrara todo su amor. No hubo gritos ni lágrimas, solo el silencio más puro, ese que no duele, sino que abraza. Esa serenidad suya fue su última lección. Me enseñó que incluso en el final hay belleza, y que la muerte no es una derrota, sino una transformación. Cuando me despedí de ella al amanecer, sentí una calma que no sabía explicar. Era como si me hubiera dejado un pedazo de su alma para acompañarme. Hoy, cuando miro el jardín y veo ese rosal florecer, sé que cumplió su promesa. Porque en cada pétalo que se abre, siento su presencia. Y aunque ya no puedo abrazarla, sigo escuchando su voz en el viento, diciéndome: «No llores, hijo. Solo sigue amando». El día del funeral amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo de Los Ángeles como si incluso el sol se negara a brillar sin ella. Desde muy temprano, periodistas, admiradores y viejos amigos comenzaron a llegar con flores, fotografías y lágrimas. Era como si todo Hollywood se hubiera detenido por un instante para despedir a la mujer que los había hecho reír, pensar y soñar. Pero para mí, ese día no era una ceremonia pública, era una herida abierta. No estaba perdiendo a una actriz, estaba perdiendo a mi madre. Me desperté antes del amanecer
y pasé unos minutos en su habitación vacía. El aroma de su perfume aún flotaba en el aire. En la mesa de noche, seguía su taza de té preferida, a medio llenar, como si en cualquier momento fuera a volver. Me senté en la cama y me quedé allí, mirando sus libros, su diario, sus gafas. Todo hablaba de ella. Todo me decía, no te vayas todavía. Pero tuve que hacerlo. Había llegado la hora de despedirme. El funeral se celebró en un pequeño jardín, tal como ella lo pidió. Nada de grandes iglesias ni cámaras. Solo la familia, algunos amigos cercanos y un puñado de rosas blancas. Recuerdo haber sentido un silencio casi sagrado. La gente lloraba, pero no con desesperación. Era un llanto contenido, respetuoso, como si todos entendieran que Diane Keaton no quería tristeza, sino gratitud. Yo llevaba en las manos una de sus libretas. En la primera página había escrito: cuando ya no esté, no digas adiós, di gracias. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que las palabras me traicionaban. Tenía tantas cosas que decir y ninguna salía. Entonces respiré hondo y recordé una de sus frases favoritas: no temas ser vulnerable. Allí donde duele, también florece la verdad. Miré al cielo y dije: gracias, mamá. Gracias por enseñarme que el amor no se mide por la fama, sino por los gestos. Gracias por ser mi casa, mi refugio y mi inspiración. No te digo adiós, porque sé que de alguna manera sigues aquí, en cada luz que se enciende, en cada sonrisa que logro dar. Entre los asistentes estaba Al Pacino, un viejo amigo suyo, visiblemente emocionado. Cuando me abrazó, me susurró al oído: tu madre fue la mujer más valiente que conocí. Esas palabras se me quedaron grabadas, porque comprendí que todos, de alguna forma, la amábamos por lo mismo, por su autenticidad, por su manera de ser diferente en un mundo que exigía perfección. Después de la ceremonia, me quedé solo unos minutos frente a su tumba. No dije nada. Solo dejé una rosa blanca y la libreta que solía usar cada mañana. Dentro de ella guardé una nota mía: cumplí tu promesa, mamá. No te lloro. Te recuerdo con amor. Cuando el viento sopló, una de las páginas se abrió y pude leer su letra, esa letra tan familiar. No mires atrás, hijo, la vida sigue. De regreso a casa, todo parecía vacío. El eco de sus pasos, su risa, su voz, todo había desaparecido. Pero mientras subía las escaleras, el teléfono vibró. Era un mensaje de un desconocido, un admirador que había visto la ceremonia. Decía: gracias a tu madre aprendí que envejecer también es un arte. Sonreí entre lágrimas. Diane seguía inspirando incluso desde el más allá. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela en su honor. La llama bailaba suavemente, proyectando sombras en la pared. Me quedé mirándola, pensando que quizás así se ve el amor cuando deja el cuerpo. Luz temblando en la oscuridad, frágil, pero eterna. Por primera vez desde su partida, no lloré. Solo dije en voz baja: descansa, mamá. Te prometo seguir viviendo de la forma en que tú me enseñaste. Con gratitud. Aquel día comprendí que dejarla ir no significaba olvidarla. Significaba amarla de una manera distinta, sin presencia, pero con alma. Porque cuando alguien te enseña a vivir con el corazón abierto, su ausencia no apaga la luz, solo la transforma en guía. Han pasado muchos días desde que mi madre se fue, pero su voz aún vive en cada rincón de mi mente. A veces la escucho cuando cocino, cuando manejo, o simplemente cuando el silencio se vuelve demasiado profundo. Duke, no olvides reírte de ti mismo, me decía. Y aunque no siempre lo logro, intento seguir su consejo, porque así era ella. Encontraba humor incluso en la tristeza, luz incluso en la oscuridad. Esa era su magia. Después de su partida, comencé a ordenar sus cosas. Fue un proceso lento, casi sagrado. En cada cajón encontraba un pedazo de su alma. Fotos viejas, cartas sin enviar, guiones con anotaciones al margen, notas donde escribía ideas sobre la vida y el amor.
En una servilleta encontré una frase que me hizo llorar. No te quedes atrapado en mi ausencia. Transfórmala en fuerza. Esa línea se convirtió en mi mantra. Cada mañana, al despertar, la repito en voz baja. He aprendido que el duelo no se supera, se aprende a convivir con él. Hay días en que la extraño tanto que el pecho me duele, y otros en que su recuerdo me hace sonreír. A veces me parece verla en los reflejos del espejo, con su sombrero característico, observándome con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una madre tiene. Siento que aún me guía, que sigue ahí, acompañando cada paso que doy. Poco después de su muerte, muchos medios me pidieron entrevistas. No quise hablar de inmediato. No quería convertir su memoria en un titular. Pero hoy, cuando por fin me siento en paz, entiendo que hablar de ella no es exponerla, sino mantenerla viva. Porque mientras alguien la recuerde, mamá no morirá nunca. He vuelto al jardín que tanto amaba. El rosal blanco que plantamos juntos está floreciendo de nuevo. Me gusta pensar que cada pétalo es una palabra suya que el viento me devuelve. A veces me siento allí, cierro los ojos y le hablo. Le cuento mis planes, mis miedos, mis alegrías. No necesito respuesta porque la siento conmigo. Estoy orgullosa de ti. Imagino que me diría, con esa voz suave que lo calmaba todo. Mi madre me enseñó a no tener miedo de la vulnerabilidad, a mostrar el alma sin vergüenza. Me enseñó que la belleza está en la autenticidad, no en la perfección. Que el amor no siempre es eterno en el cuerpo, pero sí en el recuerdo. Y que la gratitud puede curar incluso el dolor más profundo. Su mayor herencia no fue su fama ni su arte, sino su manera de amar, simple, honesta y luminosa. Por eso, hoy cumplo la promesa que le hice aquella última noche. Seguir viviendo con amor, cuidar de mi hermana y no dejar que la tristeza me robe la alegría. Cada vez que alguien me pregunta cómo era Diane Keaton, respondo con orgullo. Era mi madre y fue la mejor persona que conocí. El mundo la recordará como una actriz icónica, como una mujer elegante y libre. Pero yo la recordaré como la mujer que me enseñó a soñar, a creer en mí y a mirar el mundo con ternura. Su legado no está en sus películas, sino en las vidas que tocó, en los corazones que hizo vibrar, en las sonrisas que aún provoca cuando alguien pronuncia su nombre. Hoy miro al cielo y sé que me escucha. No con tristeza, sino con esa serenidad que solo tienen los amores eternos. Te amo, mamá, susurro. Y cumpliré tu promesa. Viviré de una manera que te haría sonreír. La historia de Diane Keaton y su hijo Duke no es solo la de una despedida, sino la de un amor que trasciende la muerte. Un amor verdadero, lleno de enseñanzas, risas y recuerdos que seguirán vivos para siempre. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste al conocer esta historia. Deja tu mensaje de despedida para Diane y tus palabras de apoyo para su hijo Duke. Dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en los próximos homenajes a las grandes leyendas del cine. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, los verdaderos amores nunca mueren, solo cambian de forma.